sido conscientes de lo que hemos cantado? Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cantamos, pero se nos olvida enseguida la letra. ¿Cuántos podríamos decir amén a esta palabra? Que sea conforme a vuestra afirmación. Vamos a abrir nuestras Biblias. El Evangelio según San Juan. Sé que en el boletín pone Romanos 12 del 1 al 5, pero lo leímos la semana pasada, ¿os acordáis? Romanos 12 del 1 al 5. Así que hoy vamos a tener este texto en nuestra consideración. Capítulo 8 de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así la palabra, como son dos versículos, podemos leerlos juntos a una voz, sin correr, sin precipitarnos, sin pisarnos. Leemos pausadamente y meditando también lo que estamos leyendo. Juan 8, no sé si habré dicho Romanos en algún momento, pues es Romanos capítulo 8. ¡Ah! La culpa la tiene Juan. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Quería decir que como la semana pasada leímos Romanos, entonces vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así, acompañarme en la lectura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas palabras que Jesús pronunció, estas palabras que Jesús dijo en ese momento, en este Evangelio, constituyen uno de los textos más conocidos del Evangelio. Seguramente la mayoría de los creyentes, la mayor parte de los creyentes lo han escuchado, lo conocen. Seguramente muchísimos creyentes lo han citado más de una vez. Si conocierais la verdad os hará libres. Sin embargo, son pocos los que lo aplican a sus vidas. Lo conocen, pero no siempre lo aplican a sus vidas. Hoy en día hay muchos creyentes que viven encerrados en una cárcel mental. Una cárcel sin puertas, una cárcel sin cadenas, una cárcel sin barrotes en la ventana, pero viviendo como esclavos en un Egipto imaginario, donde aún parece que estamos viviendo en un mundo donde todavía tenemos un faraón que nos domina, un Egipto imaginario donde temores y prejuicios están todavía en nuestra mente, incapaces muchas veces incluso de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida que Dios ya nos ha entregado. Conocemos los textos, pero no siempre los vivimos y no siempre los experimentamos. La semana pasada Dios nos habló de que tenemos que renovar nuestras vidas, que tenemos que ver las cosas que realmente son necesarias. ¿Qué es lo que yo de verdad necesito verdaderamente en mi vida? Decíamos, y tiene que ser que empecemos a renovar nuestra vida, que empecemos a cumplir lo que cantamos, que empecemos a renovarnos, Señor, renuévame. ¿Por qué? Porque lo que viví ayer ya no me vale para hoy. Porque muchas veces hemos dicho que los renovadores de hoy son los conservadores del mañana. ¿Por qué? Porque nos estancamos. Parece que hemos llegado ya a la meta y ya todo está hecho. Y nos conformamos a este siglo, como decía también el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, decíamos en Romanos. No os conforméis a estas cosas. Traed la renovación de vuestro entendimiento y de vuestra mente. Hoy seguimos teniendo que cambiar cosas en nuestra vida. Me quedé el domingo pasado con esta palabra. En primer lugar, tengo que cambiar mi identidad. Tenemos que cambiar nuestra identidad. ¿Por qué? Ya no somos esclavos.
Tenemos que salir de toda atadura y de toda esclavitud que mentalmente tenemos en nosotros. Yo sé que no tenemos cadenas en las piernas, no estamos viviendo en una cárcel, pero a veces la cárcel es una cuestión mental, es una cuestión de actitud, es una cuestión de identidad propia. El miércoles, tu hermano Pascual nos daba un pequeñito pasaje de las Escrituras. Nos preguntaba y nos decía, mejor dicho, nos compartía un poquito en el culto de oración. Nos decía, los discípulos, cuando iban camino de Cesarea, Jesús se para y les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Quería saber qué opina la gente de ellos, de Jesús. La cuestión hoy, nos decía, yo tengo que preguntarme hoy, ¿quién soy yo? ¿Quién somos cada uno de nosotros en relación con Dios? Hay algunos que se creen que son los amos. ¿Por qué? Porque oran a Dios y le piden y le exigen a Dios. Señor, tienes que hacer esto, Señor, tienes que darme lo otro, tú tienes que bendecirme de tal manera, tienes que bendecirme de tal otra, tú tienes que hacer esto, tienes que sanar a mi tío, tienes que sanar a mi hijo, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque tú me amas, tú me quieres, yo soy tu hijo. Y le exigimos a Dios como diciendo, yo soy el amo en esta relación, yo soy quien tiene el dominio, yo sé lo que me conviene. Y le digo a Dios lo que tiene que hacer porque yo sé muy bien lo que a mí me conviene. Mi posición es que yo sigo siendo el dueño y amo absoluto de mi vida. Y tenemos a Dios como un objeto a nuestro alcance, que lo utilizamos en base a nuestras necesidades. No voy a decir caprichos, pero a veces también, incluso en base a nuestros propios caprichos. Porque me gusta, porque me apetece. Ay, porque ha salido un coche nuevo, me gusta. Ay, Señor, si tú me dieras para un coche nuevo. ¿Para qué quieres un coche nuevo? Recuerdo un hermano que decía, ay, me voy a comprar una caravana, una autocaravana, porque me gusta el camping y me gusta Ay, Señor, si me diera una autocaravana. Y Dios se la dio. Yo creo que fue el diablo quien se la concedió. Porque sí, al final se compró una caravana, una roulotte. Dejó de ir a la iglesia. Pero claro, ¿cuándo vas a salir? Iba en invierno. En invierno es cuando iba a la iglesia, pero en verano no se le veía el pelo cuando mejoraba el tiempo. Entonces, ¿quién le dio esa caravana, esa roulotte? A veces nuestros caprichos también no sabemos lo que pedimos a Dios. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. ¿Quién soy yo en relación con Dios? ¿Quién soy yo delante de Dios? Dios, yo tengo que ver y entender que ya Dios todo lo tiene preparado. Entonces significa no tengo que angustiarme y no tengo que preocuparme. La bendición de cambiar la identidad de Abraham. ¿Sabéis que Abraham se llamaba así, Abraham? ¿Qué significaba? Padre exaltado. Pero llegó Dios y dijo, voy a cambiar tu nombre. No solamente es cambiar un nombre, te voy a cambiar una identidad. Ya no es Padre exaltado, ahora vas a ser Padre de multitudes. Y añadió una letra, una H, y dijo, y a partir de ahora, ya nadie te va a decir eso, te va a llamar Padre de multitudes. Pero Señor, ¿cómo voy a ser Padre de multitudes? No tengo siquiera un hijo. Ese es el cambio de identidad. Porque yo te voy a hacer lo que tú no eres capaz de hacer. Yo sé que tú eres mayor, yo sé que tu mujer es adulta, que tu mujer es estéril, no puede. Pero yo voy a hacer algo en ti que nadie más en el mundo puede hacer. Voy a cambiar tu identidad. Voy a hacerte nuevo. Ya no vas a pensar como el Padre exaltado, si no tengo hijos. Padre de multitudes, pero si no tengo. Yo voy a cambiar tu identidad. Os bendigo en el nombre de Jesucristo porque Dios va a cambiar y está cambiando nuestra identidad. Porque cada día Dios hace nuevas todas las cosas en nuestra vida. Porque Dios renueva nuestros corazones cada día. Por eso cuando cantamos estas canciones, no puede ser que nos quedemos simplemente con, ay, lo habremos hecho bien o lo habremos hecho mal. ¿Habré desafinado o no? Da igual. Di amén cuando termines de cantar la canción. Diciendo, Señor, esto que he cantado no es solamente lo que canto, sino es la expresión de mi corazón y mi anhelo delante de ti. Quiero tener un corazón nuevo cada día delante de ti. Yo tengo que ver esta realidad y la obra que Dios hizo en sus hijos. Vemos a un hombre llamado Moisés, que es la madre, tiene que echarlo a un río. Ser un simple niño adoptado, hija de un faraón. Un niño adoptado que llega y Dios le cambia la identidad. Puedes estar muy a gusto, muy cómodo en la identidad que tienes, Moisés. Eres hijo de Faraón. Todo te va bien, estás viviendo en un palacio, tienes riquezas, tienes criados, tienes todo a tu alcance, pero yo voy a cambiar tu identidad. Tú ahora vas a ser caudillo de una gran nación. Más grande que Egipto, más grande y más perecedera que Egipto.
Yo te voy a cambiar a que saques y dirijas a una nación como Israel, la saques de esclavitud de la tierra de Egipto y la lleves a la tierra que yo te voy a enseñar, la tierra que está preparada para ti. Voy a cambiar tu identidad. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que aprendamos a tomar la identidad que Dios tiene para nosotros. Dios cambió y convirtió a Josué la palabra que le dio los planes, como los planes diarios y los proyectos para toda una vida. Y Dios levanta a un hombre y le cambia su identidad. Vas a ser un conquistador de naciones, Josué. Vas a entrar en la tierra prometida, vas a cambiar, vas a ir por sitios que no conoces, pero yo siempre estaré contigo. La tierra que pises con tus pies es la tierra que te voy a dar. No es nada místico esta palabra, simplemente nos está diciendo que tenemos que salir y pisar la tierra. Lo que nos está diciendo es que si queremos conquistar Parla, tenemos que salir a Parla. No la podemos conquistar solamente desde el templo. Tenemos que entrar y poseer la tierra que Dios nos va a dar si la pisamos. Es nuestra, nos la ha prometido, pero tienes que pisarla. ¿Qué significa? Tienes que salir al campo. Tienes que salir fuera a conquistarlo. Písalo con tus pies, porque es lo que Dios te va a dar. Si nos quedamos acomodados aquí, ¿qué va a darnos? Pues esto ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Hay que conquistar la tierra que Dios tiene. Isaías lo entendió. Isaías recibió una palabra en el capítulo 43. ¿Qué es lo que le dijo? He aquí que yo hago una cosa nueva. Yo hago una realidad nueva en tu vida, una identidad nueva. Pronto surgirá. Es que no lo vas a ver, no lo vas a entender, no lo conocerás, la obra que yo voy a hacer nueva en tu vida. Tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Cuál es mi identidad? Jesús nos dio una nueva identidad en Juan 1:12. A todos que creen les daré la potestad de ser hechos. ¿Qué cosa? Hijos de Dios. Parece que es algo insignificante, parece que es algo que lo tenemos muy retomado, es algo que parece que lo hemos escuchado tantas veces y pierde fuerza, pero yo te recuerdo de dónde tú venías antes de recibir esta palabra. ¿Quién era tu padre cuando tú recibiste esta palabra? Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo son las que hacéis. ¿Qué obras hacíamos nosotros antes de conocer a Cristo? No, yo era muy bueno. Sí, pero estabas haciendo las obras del diablo. Tú eras muy bueno como un criminal. Fíjate, cuanto más mejor sea el criminal, más crímenes comete. Los que cometen los crímenes, esos crímenes en serie, ¿por qué lo hacen? Porque son muy listos, son muy buenos haciendo su trabajo. Esconden muy bien sus pistas para que no los descubran. Pueden cometer muchos delitos porque son muy buenos. Cuanto mejor sea un criminal, más delitos comete. Cuanto mejor sea un ladrón, más cosas robará. Cuanto más arte tenga para meter la mano en la cartera en el metro, los que cogéis mucho el metro tenéis que tener cuidado, ¿verdad? Te meten la mano, ¡qué buenos son!, dicen. Pero cuanto mejor son, más daño hacen, más daño hacen. Éramos hijos del diablo, pero de pronto Cristo vino a nuestra vida y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la vida eterna, nos dio la salvación para que tengamos una nueva identidad. Nuestra identidad cambia. Ya no eres un hijo del diablo, ya no eres un pecador que estás abocado al fracaso continuo. Eres un hijo de Dios, eres un salvo hijo de Dios. Que es verdad que a veces pecamos, pero no cambia tu identidad. Sigues siendo un hijo de Dios, aunque pequemos. No lo pierdes nunca. Como nunca puedes desprenderte de la identidad de tu hijo. Tu hijo es tu hijo. Te gustará más o te gustará menos. Será mejor o peor, pero sigue siendo tu hijo. No cambia tu identidad. Tú eres bueno o eres malo. No sé decir, no, es que yo soy muy malo, pero tu padre te sigue queriendo o no. Sigue estando creyendo, no estará muy contento contigo, pero tú sigues siendo un hijo para él, ¿verdad? Dios nos ha dado una nueva identidad como hijos de Dios. Por eso yo me tengo que identificar con la palabra que Jesús nos dio. Jesús llegó y vio a un hombre, un pescador. Ven, le dijo. ¿Por qué? Voy a cambiar tu identidad. No, pero a mí me va muy bien como pescador. Ya, yo no digo que te vaya mal, pero ahora te voy a hacer pescador de almas. Dios le dio una nueva identidad. Jesús le dio una nueva identidad a Pedro. Pedro, deja de remendar redes, ya no eres un pescador. Vas a ser pescador de almas.
Es una nueva identidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha convertido y yo tengo que identificarme y la gente tiene que identificarme. Ya no soy un pescador, ya no soy un oficinista, ya no soy un constructor, ya no soy eso. Eso es lo que hago, lo que trabajo para ganarme la vida. Pero ahora soy un pescador de almas. Soy un hijo de Dios, soy un evangelista que tengo que proclamar como testigo de Cristo la obra de Cristo en mi vida. Lo que hago está bien y tenemos que ser buenos trabajadores. Tenemos que estar haciendo las cosas muy bien porque somos testigos de Cristo. Pero yo ya no soy eso. Yo ahora antiguamente cuando llevaba mi empresa, yo era capaz de llevar una empresa. Teníamos una empresa familiar y yo llevaba la empresa. Yo ahora digo, si madre mía, si tuviese que ponerme a trabajar ahora con todos los adelantos que ha habido, me volvería loco, no podría hacerlo. Lo hice en su tiempo, pero ¿ahora qué? Ya no soy un oficinista, ya no soy un empresario, ya no soy nada de eso. Soy un hijo de Dios, llamado a proclamar el Evangelio de Cristo. Y si no lo hago, nada de lo que haga a partir de ahí me va a funcionar. Porque ya no soy un empresario. Si yo tuviese que meterme ahora en una empresa o en una oficina a hacer cosas, fracasaría. Porque ya no soy. Ya no, Juan, ya no eres un camionero. Ya no somos un almacenista, o ya no somos un albañil, o ya no somos un chofer. Esas son las cosas que hacemos para ganarnos la vida que Dios nos da y para que en el lugar donde estéis seáis testigos de Cristo, seáis luz en medio de la oscuridad, proclaméis el Evangelio allá donde Dios os ha puesto, porque ese es vuestro campo que Dios os ha dado como pescador de almas. Cambia tu identidad por la identidad que Dios te da. Comprende entonces una cosa, Marcos 3, 13 al 15, comprende que eres un elegido, un escogido para estar con Él. Si yo veo esa palabra, dice que Jesús tomó a los que Él quiso. Él eligió y escogió a sus discípulos. Y viene la lista en ese versículo, en ese texto de Marcos 3, 13, 15, vienen los nombres de los discípulos. Ahora, yo tengo que tener clara mi identidad. ¿Qué está haciendo Jesús? Me está dando una identidad. No somos cualquier cosa, no somos cualquiera. Los que estamos aquí no es porque nosotros tomamos una bonita decisión un día. No es porque yo un día me levanté con la mente lúcida y dije, voy a tomar y voy a hacer una buena decisión. Voy a ir a la iglesia y me voy a convertir. Eso no ocurrió nunca. ¿Verdad que no? Dios te llamó y Dios te eligió. Dios te escogió como Jesús escogió a sus discípulos. ¿Y nos escogió para qué? Para estar con Él en primer lugar. ¿Para qué nos ha llamado? Para que estemos con Él, para que tengamos comunión con Él, para que tengamos relación con Él, para que cambie de verdad nuestra identidad, para que haga la obra de renovación en nuestra vida, para que cambie nuestra raíz, para que cambie lo que se ha grabado en nosotros, para que cambie mi naturaleza, de la cual yo he vivido durante 5, 10, 15, 40, 50 años, con una naturaleza como hijo del diablo, donde yo he enraizado cosas que el mundo me ha metido, donde yo he grabado cosas que la gente me ha dicho, los profesores en el colegio, en el instituto, en la universidad, compañeros y la gente me habla, la televisión me dice, el internet me habla también. Y grabamos cosas y enraizamos cosas. Nuestra naturaleza cambia. ¿Por qué es necesario que estemos con Él? ¿Por qué era necesario que Jesús estuviera con sus discípulos 40 días antes de subir en el reino de los cielos? Porque tiene que cambiar lo que he grabado, tiene que cambiar lo que se ha enraizado. Tiene que cambiar tu identidad, porque ya no eres lo que eras. Tienes una identidad nueva. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres un pescador de almas. Ahora eres un elegido y un escogido de Dios para predicar el mensaje de Cristo, para liberar a las personas que tienen problemas. Hay mucha gente y muchas personas que tienen problemas espirituales, muchas personas que tienen problemas tan problemáticos que se manifiestan en las casas, los problemas. A veces nos mandan, como esta semana nos mandaron un vídeo de cosas que ocurren en una casa. No se puede contar mucho porque hay niños, ¿verdad? Pero nos mandaron un vídeo de cosas que ocurren en los lugares, en las casas. Y yo digo, ¿por qué la gente está sufriendo problemas espirituales? Para eso Dios cambia nuestra identidad. Por eso yo tengo que reafirmar Juan 5:24, una identidad que además no es una identidad cualquiera. Hoy en día en nuestra sociedad, por las circunstancias económicas, sociales, etcétera, aquí tengo a Andrés. Por ejemplo, Andrés es economista.
¿verdad? Es economista, tiene su carrera, tiene su titulación. Pero por la sociedad, por las circunstancias de la vida, ahora tiene que ser conductor. Cambian, ¿por qué? Por las circunstancias de la vida, las circunstancias económicas, sociales, etcétera. Cambiamos. Ya no eres economista, Andrés. Ahora tienes que conducir un coche, un buen coche. No es lo mismo. Si fuese tuyo. Pero la identidad que Dios nos da no es algo que cambie con las circunstancias. Juan 5:24 nos dice que nuestra identidad es eterna. No cambia nunca. No nos la puede quitar nadie. Nadie nos puede frenar y nadie nos puede parar. Puedo cambiar de oficio, de trabajo, está bien. Pero nadie me va a cambiar de que soy un hijo de Dios. No importa que cambie de trabajo, no importa que esté en lugares diferentes para trabajar, pero yo seguiré siendo un escogido de Dios para proclamar las verdades de Cristo, para anunciar la luz admirable de Jesucristo en medio de la oscuridad. Eso nadie lo va a cambiar. A lo mejor Andrés ya no puede dar, a lo mejor es como antes me contaba su testimonio, que los compañeros de trabajo en la oficina, en donde trabajaba, compartía la palabra. A lo mejor ya no lo hace en una oficina, ahora tiene una oficina móvil. Es un coche. Ahí también puede ser luz las personas. ¿Por qué? Porque mi identidad no cambia. Sigo siendo un hijo de Dios. Hay evidencias que cambian la identidad. Y yo tengo que saberlo. ¿Por qué es que puedo cambiar mi identidad? Porque tenemos la promesa de que la simiente de la mujer pisará la cabeza a la serpiente. Porque la simiente de la mujer dice que va a pisar la simiente de ese diablo que nos engañó y nos sacó de nuestra condición. Decíamos en el culto del viernes, nosotros somos como esos que fueron a Babilonia, ese Daniel y sus amigos que fueron al cautiverio babilónico, le sacaron de su hogar. ¿Cuál es nuestro hogar? ¿Cuál es nuestro lugar idílico? ¿Quiénes somos nosotros? Nuestro lugar es el reino de los cielos. Nuestro lugar es estar en la presencia de Dios. Nuestro lugar idílico es tener relación con el Padre. Pero por causa de esa serpiente, por causa del engaño del diablo, hemos venido en cautiverio a este mundo. Pero dijo Jesús, nosotros no somos de este mundo. Somos del reino espiritual, del reino de los cielos. Estamos cautivos en este mundo con un rey que dice la palabra que es Satanás. Pero no pertenecemos a este mundo. Cristo cambió nuestra identidad. No sois esclavos, aunque viváis en este mundo. Sois ciudadanos del reino de los cielos. Que nadie os engañe. Vosotros tenéis el poder de orar y atar el poder de la oscuridad. Vosotros tenéis ese poder que tenéis que utilizar. Cambia tu identidad porque tienes poder para hacerlo. Cristo ya pisó la cabeza a la serpiente. Cristo ya le derrotó en la cruz. Ya Cristo derramó su sangre. ¿Para qué? Para que al igual que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, tú hoy no estés en una cárcel mental. Para que tú hoy tengas una mentalidad de libre. Para que tú tengas hoy una mentalidad no de esclavo, sino de conquistador. Para que tú tengas una mentalidad de hijo de Dios, no de hijo de un faraón. Tú tienes una mentalidad diferente, distinta. ¿Por qué? Ya Cristo derramó su sangre. Dios les habló y les habló en esa forma. Derrama esa sangre del cordero, la Pascua. Oficiar la Pascua, el derramamiento de la sangre de ese cordero. Símbolo del que había de venir y símbolo de la sangre que había de ser derramada por cada uno de nosotros. Pon esa sangre en los dinteles de las puertas de los esclavos, de los hijos de Israel. Todo aquel que tenga la sangre del pacto será libre. Hermanos, si nosotros ponemos la sangre de Cristo, somos libres. Sal de esa mentalidad, de esa esclavitud mental que tenemos para ser verdaderamente libres. Porque Dios nos ha hecho libres, no esclavos. De esta sociedad, de este mundo, de este faraón que sigue gobernando este Egipto carnal de este mundo. Dios quiere cambiar nuestro pensamiento. Por eso dice que tenemos que cambiar nuestra identidad. En medio de toda confusión, en el cautiverio babilónico, Dios les da una palabra que hoy sigue siendo vigente y nos acercamos a estas festividades que están ya a punto de un mes, ¿verdad? Justo un mes, que vamos a celebrar el Dios que vino a este mundo para estar con nosotros. Esa palabra y esa promesa que en el cautiverio Isaías tomó como referencia y él proclamó
Y Dios dará a luz, una virgen dará a luz un niño. Una virgen concebirá. Dará un niño, vendrá un niño. No es cualquier niño, es el Emmanuel. Mi identidad cambia porque Dios está conmigo. Yo no podría cambiar por mí mismo. No lo intentes por ti mismo, pero tú tienes que tomar la bendición del Emmanuel. El Dios que está conmigo, en medio de toda la confusión, en medio de todo el caos en el que vivimos en nuestra sociedad, cambiante, continuamente. Cambios políticos, cambios de partidos, cambios de esto, cambios de lo otro. En medio de todo ese caos, Dios que está vivo, está contigo. Y eso no cambia. Eso está ahí para siempre, porque Jesús, que vino como el Cristo, vino a cumplir esa palabra. Él es el verdadero profeta, es el verdadero sacerdote, Él es el verdadero rey que ha venido a deshacer la obra de Satanás. Él es el verdadero profeta, porque no es solamente como un caudillo que nos enseña un camino, sino que Él es el verdadero camino que nos lleva al Padre. No hay otro camino, Él es el único camino. Por eso hoy tenemos que cambiar nuestra identidad, porque Él es el verdadero sacerdote, porque nadie más derramó su sangre por cada uno de nosotros. Nadie ha muerto por ti, solo Cristo. Una vez y para siempre, por todos y cada uno de tus pecados cometidos, los que cometas hoy y los del mañana. Una vez para siempre. Él es el verdadero sacerdote. Antiguamente los sacerdotes hacían ese sacrificio una vez al año. Una vez al año. Pero Cristo dijo, ya no es necesario más sacrificios. Uno para siempre. Ese es el poder del verdadero sacerdote. Ya no hay más necesidad de derramamiento de sangre. No seas esclavo del sufrimiento. No seas esclavo de ser un sacerdote que estés continuamente sacrificando por el pecado que ya ha sido pagado. Cristo ya hizo toda la obra. Por eso cambia tu pensamiento. Romanos 12:2 decíamos la semana pasada. Cambia tu pensamiento. Cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de vivir. Por eso tú tienes que entender esta palabra. ¿Qué cosas tenemos que cambiar y qué cosas tenemos que hacer primero? Quiero terminar con esto, aunque hay más, pero quiero terminar con esto. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Hay un mensaje muy importante en las Escrituras. Jesús dio un mensaje excelente. Todos sabréis y habréis oído hablar del Sermón del Monte, ¿verdad? El Sermón de la Montaña. Y todos, cuando yo digo el Sermón de la Montaña, ¿qué pensáis? Las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero no solamente son las bienaventuranzas. El Sermón del Monte, ese mensaje del monte que Jesús dio, son 3 capítulos de la Biblia. Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Que es el entero. Os recomiendo, más que os mandado, os recomiendo que podáis leer estos 3 capítulos para ver qué cosa, las cosas que tengo que cambiar. En primer lugar, tienes que tomar la palabra para cambiar tu vida. Hoy la palabra en Obrero nos da una palabra. Si yo quiero ver la realidad que estoy viviendo, tengo que verla siempre a través de la palabra. Si no, el diablo te va a engañar con la realidad del tiempo presente. Toma la palabra como norma de vida. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres tener respuestas? ¿Quieres realmente tener una identidad nueva? Toma la palabra como norma de vida. Toma la palabra y el mensaje que va a cambiar tu vida. Tienes que tener también otra cosa, decíamos esta mañana, la oración. Pero no hagas como muchas veces hacen los creyentes. La oración tiene poder. ¿Sí? ¿Es verdad o no? ¿La oración tiene poder o no tiene poder? Amén, tiene poder. Pero enseña que también tiene contenido. No es solo poder, porque si enseñas solo poder, las personas van a estar pidiendo las cosas insulsas o las cosas innecesarias. Porque como tengo poder, tengo que tener contenido. Jesús enseñó el contenido. Ora, pide primero el reino de los cielos. Ora por el reino de los cielos. Todas las demás cosas, Dios te las dará por añadidura. No pierdas el tiempo en pedir cosas que Dios te va a regalar. Pídele cosas que se tienen que establecer. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tu identidad ha cambiado. Y si tu identidad cambia, tu pensamiento debe de cambiar también. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de orar y ora como un hijo de Dios. No ores como un hijo del diablo. Ora como un hijo de Dios. ¿Qué ora un hijo del diablo?
Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, guárdame, Señor, cúbreme. La oración del borrego, siempre el me. ¿Qué el diablo quiere? Que estemos entretenidos pidiendo cosas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Esa es la obra del diablo. ¿Por qué? Mientras que tú no pidas que el reino se establezca, no hay problema. ¿Qué nos enseñó Jesús en la oración modelo? ¿Alguien se sabe el Padre Nuestro? Si no, lo mando para que os lo aprendáis para la semana que viene. ¿No? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Lo primero que pide, después de exaltar el nombre de Dios, lo primero, venga a tu reino. ¿Por qué tiene que venir el reino? Porque no está aquí en la tierra todavía. ¿Quién reino hay en la tierra? Pobrecito al bebé, creo que le estoy asustando con los gritos. ¿Cuál es el rey y el reino que hay en este mundo? El reino del diablo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No pidas cosas para que el reino del diablo siga fluyendo. Pide que el reino de los cielos se establezca. Que tu voluntad se cumpla. La segunda cosa que Jesús nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como ya en el cielo se está haciendo. Tienes que tener contenido en la oración. No es poder. Sí, claro que tiene poder, pero necesitas contenido en la oración. Por eso, cambia tu contenido. Cambia el contenido de la oración. Cambia el contenido de tu sobre de ofrenda, hermano. Ofrendas y diezmos, que tu culto, también a través de los diezmos de ofrenda, sea un culto santo y agradable a Dios. Sabéis que a mí no me gusta hablar mucho de la ofrenda, pero no robéis a Dios a través de la ofrenda. Si queréis la bendición de Dios, no robéis a Dios. No vengáis aquí un domingo, y esto no es pedir para que ofrendéis más, es para que Dios bendiga vuestra vida. No vengas al culto sin haber orado antes por la ofrenda. Si no has orado, no ofrendes, porque no te va a valer para nada la ofrenda. Tienes que orar en tu casa. ¿Cómo dice la palabra? Conforme Dios propuso en tu corazón. ¿Alguien de nosotros hoy en día aquí, hoy, ha orado para saber qué es lo que Dios propuso en tu corazón? ¿Lo que Dios quería poner en tu corazón? ¿Habéis orado para ello? ¿Cómo Dios te va a bendecir? Ese culto no es un culto santo y agradable a Dios. Cubre las expectativas de pagar las facturas de la luz, nada más. Está bien porque se paga la luz, se paga el alquiler, pero no es para el reino de los cielos. ¿Para qué estamos ofrendando? Para que el reino de los cielos se establezca. Tenemos que tener esto en la mente. Yo tengo que dar culto a Dios a través de mis diezmos y de ofrendas. No es llegar al culto diciendo, a ver lo que me he traído hoy. No sirve para nada esa ofrenda. Está bien, échala. Si no el tesorero luego me mata a mí. Me echa la bronca. ¿Por qué te predicas eso, pastor? Pero yo tengo que dar culto a Dios también con mis ofrendas. Tengo que dar culto a Dios con mis diezmos. ¿Le estamos cesando a Dios? ¿Le estamos engañando a Dios? ¿Le estamos robando a Dios? Al pastor sí, al tesorero también. ¿Pero a Dios? Hay cosas que tenemos que cambiar. Tenemos una nueva identidad. Cambia tu forma de pensar. No, si para lo que se hace en la iglesia ya he hecho mucho. Cambia tu forma de pensar. No es para la iglesia, es para el reino de los cielos. No, es que el pastor no me gusta cómo predica y no ofrendo. Pues ora por el pastor. Ora para que predique mejor. Ora para que predique más corto, que yo sé que alguno lo estará pensando. Ora para que predique el pastor más corto. Pero no le robes al reino de los cielos. Amén. No robes al reino de los cielos. Da culto a Dios. Y cambia, busca primeramente el reino de los Dios. ¿Qué tengo que buscar en primer lugar? Reino de los cielos. Que el reino de los cielos se establezca. Por lo tanto, ¿qué dice? Si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, estamos hablando del capítulo 5, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante de ti, delante del lugar, y reconcíliate con tu hermano. Amén. ¿Qué es lo que dice primero? Reconcíliate con tu hermano. Capítulo 7, ¿qué dice que hagamos en primer lugar? No juzgues para no ser juzgado. Cambia tu forma de pensar. No juzgues, porque conforme tú juzgues, serás juzgado. No juzgues. Saca la viga de tu ojo, si quieres ver la paja en el ojo ajeno. Pide y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Buscad primero esto, el reino de los cielos en primer lugar.
todo lo demás Dios lo dará por añadidura. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tengáis la bendición del reino con nuestra nueva identidad, teniendo vuestro pensamiento centrado en lo que realmente es importante. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.